días. Les doy la bienvenida a la segunda de 5 conversaciones que ha considerado urgente la Comisión de la Verdad para hablar de una terrible situación que vivimos en el país y con fuerza vivimos en Antioquia, y fue el secuestro, para comprender ese impacto en el departamento de Antioquia. Y hoy tenemos un tema que a mí por lo menos me arruga mucho el corazón, y es la marcha detenida. Para quienes son de mi generación y otras generaciones se acordarán de lo que pasó en Caicedo en el 2002, y en un momento muy duro para Antioquia, muy duro para todos nosotros. Tal vez las nuevas generaciones no comprenderán por qué se nos aguan los ojos o por qué el corazón se nos tiende a parar un momentico cuando recordamos la marcha de Guillermo Gaviria Correa, Gilberto Echeverry hacia Caicedo. Hoy empezamos a conversar de ello porque son dos seres humanos que extrañamos mucho, que nos hacen mucha falta, y que hubiera sido distinto a Antioquia si ellos hubieran podido hacer lo que se imaginaban. Por eso yo, que soy Liliana Vázquez y que he facilitado muchos procesos de conversación, estoy aquí para conversar y para poner en sintonía algo que nos dijo nuestra invitada de la semana pasada. La semana pasada estuvimos con Gloria María Gallego, abogada, doctora en Derecho. Ella publicó un libro, después vino El Silencio, Memorias del Secuestro en Antioquia. Y nos contó que en Antioquia tuvimos 7.000 personas secuestradas y todas las dinámicas del crimen que tuvimos aquí en el departamento. Y nos hizo un llamado al final muy importante, nos hizo un llamado de atención. Prestemos oído a las historias en la piel de las víctimas, que son las que nos contagian la urgencia de la paz y nos hacen ser conscientes de que no estamos condenados por ningún motivo a repetir los horrores de la guerra. Y ese es el objetivo de la Comisión de la Verdad, el que no repitamos, conocer lo que pasa atrás, mirar un momento hacia atrás y saber qué nos sucedió es fundamental para poder sanar, para vivir un presente aquí y ahora con sentido y en donde la verdad sea muy importante y no el horror de la mentira, y lograr un futuro que nos merezcamos para estar juntos. Ese es el propósito que también ha insistido mucho Francisco de Rux, presidente de la Comisión de la Verdad. Seguimos en conversaciones que ayuden a comprender lo que nos pasó como sociedad en medio del secuestro. Entre 1995 y 2005, las principales víctimas del secuestro en Antioquia fueron los alcaldes, con casi el 37% de los casos que se lograron registrar. Y los mandatarios del Oriente antioqueño buscaron acercamientos humanitarios con los grupos armados para contener el secuestro y extorsiones a campesinos y cafeteros, los asesinatos y los desplazamientos. Tal vez quienes nacieron en esa generación no se acuerdan, pero estábamos viviendo una cosa muy fuerte en donde los alcaldes estaban desesperados y ahí se generaron un montón de resistencias. La movilización social se convirtió en una herramienta para decir basta ya, una resistencia social de la que hemos aprendido mucho. Organizaciones de derechos humanos, institucionalidad y sociedad civil buscaron una tregua mediante el Plan Congruente de Paz, asambleas constituyentes y acciones por la no violencia pegadito, no es no y luego violencia, es pegadito, porque esa palabra pegadita significa mucho, es no más a la violencia. La situación que se vivía en Antioquia y los impactos de los campesinos hizo que entonces el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor de paz, Gilberto Echeverry, emprendieran la marcha de la no violencia desde Medellín hasta Caicedo, en el occidente de Antioquia, el 17 de abril del 2002. Se unieron unas 2.000 personas y 4 días después, en el Puente del Bao, que recobró un símbolo muy importante para nosotros, a 5 kilómetros de Caicedo, las FARC lo secuestraron. Escuchemos a los habitantes del municipio de Caicedo sobre este hecho que por lo menos a mí todavía me arruga el alma. Y la cantidad de café que perdimos es mucho. Nosotros los caicedeños todos somos víctimas de la violencia. Aquí en Caicedo nadie puede decir que hay un caicedeño que no sea víctima de la violencia, porque en ese tiempo que este pueblo, habían esas tomas guerrilleras, esto quedaba como en las películas. Todo quedaba solamente echando humo, las ruinas y los muertos en la calle. Cuando la población civil encontró que la existencia misma estaba en riesgo porque el café, que es la base de la economía del municipio, estaba siendo hurtado por los violentos, entonces un grupo de personas en el municipio, o sea, un grupo de líderes cafeteros, la iglesia, la alcaldía, la comunidad, la personería y otras personas se organizaron
con el fin de proteger y de acompañar el grano hasta colocarlo en un lugar seguro en Santa Fe de Antioquia. Entonces las personas salían en vehículos, en bicicletas, en motos o a pie, con camisetas blancas, con banderas blancas y entonando el Santo Rosario, cánticos, himnos. Salían, como decían ellos, escoltando su café, pero sin armas, solamente con el arma de la palabra. Cuando el señor gobernador Aníbal Guillermo Gaviria Correa tomó la decisión de apoyar a Caicedo, la comunidad se sintió que había una parte que los estaba apoyando y ellos se sentían ya un poco más protegidos por ese ente, ¿cierto? Y todos tomamos la decisión de hacerlo y acompañar al señor gobernador, siempre teniendo esa confianza en que íbamos a llegar a un diálogo. Siempre durante todo el proceso que nosotros tuvimos, los que iban a participar en la marcha, siempre nosotros teníamos la confianza de que el señor gobernador iba a llegar a un diálogo con esas personas y nosotros como caminantes y como marchantes siempre esperamos que en ese momento se llegara a un diálogo como ustedes ahora lo exponían ahí. O sea, las cabezas de los diferentes grupos ahí con el señor gobernador y nosotros rodeando al gobernador como dando ese apoyo, ¿cierto? El mismo apoyo que él nos estaba brindando, nosotros se lo brindamos a él como comunidad, ¿cierto? Llegó el momento en que dijeron nosotros nos lo llevamos, nosotros siempre tuvimos, yo digo yo porque nosotros todos estábamos ahí ese día, ¿cierto? Yo también. Nosotros siempre pensábamos que se lo iban a llevar, pero que iban a llegar a concertar unos puntos que nosotros traíamos unos ideales y él también, y que en algún momento nosotros nos lo iban a regresar ahí ese mismo día, ¿cierto? Por algún medio llegó la información de que no, que a él se lo habían llevado y que no lo iban a traer. Donde nosotros todos quedamos como impactados y dijimos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué va a pasar de aquí en lo adelante? Para nosotros eso fue algo que nos marcó muchísimo, porque yo diría que nos marcó porque nosotros traíamos un ideal muy grande, llegar a Caicedo y vernos frustrados a 4 kilómetros de la cabecera municipal fue muy duro. Durante ese año de cautiverio del doctor Guillermo Gaviria, nosotros siempre esperábamos el regreso de él, ¿cierto? Nosotros no, en ningún momento pensamos que a él lo iban a asesinar por allá. Siempre teníamos la esperanza de que iba a llegar. De no tener la capacidad de analizar el gesto que estaba teniendo una persona como Guillermo, que había analizado minuciosamente un poco de puntos, esa marcha de los campesinos sin armas y sin nada, pidiéndole a ellos pues, que los dejaran tranquilos, que los dejaran en paz, que llegue este hombre y en un reconocimiento a eso inteligentemente llega y se viene dando esa marcha. Y ellos tienen tan poquito cerebro que terminan capturándolo y llevándoselo. Y así ellos digan pues, que después la muerte fue causada por otros hechos, pero es el producto de la torpeza que cometieron ahí en el lado. Y yo no sé, seguir clarificando algunas cosas porque por costumbre yo pienso lo mismo que hermano. Todavía hay cosas que le quedan atragantadas a uno que uno piensa que es muy importante uno sacarlas afuera, pero que todavía le da temor a uno hablar, todavía hay desconfianza de parte de uno. Y sí, hay cosas que todavía se quedan atragantadas, como lo estaba diciendo nuestro vecino de Caicedo, y vamos a conversarlas, porque lo que usted dijo ahí no fue suficiente, Dilia, y quiero que se quite el tapabocas, estamos ya en suficiente distancia, para que sigamos esa conversación que usted nos abrió ahí en el video. Gracias por estar aquí con nosotros en estas verdades que son importantes para liberar.
Gracias a usted, Liliana, y gracias a quienes nos dan la oportunidad de estar acá y presentar algunos testimonios del municipio de Caicedo. Edilia González Cano es trabajadora social, exsecretaria de gobierno en varios periodos del municipio de Caicedo, trabajadora, incansable por la verdad, por la palabra, por la equidad, por la justicia. Hace parte de la corporación Vida, Desarrollo y Paz, Videpaz, y es también importante empezar a conversar sobre, como líder, como funcionaria pública, como mujer, como campesina, qué significaron estos hechos que estamos recordando y que nos pone el corazón así arrugaditos, a usted, a mí, a mis compañeros de Teleantioquia que vivimos todo este proceso y a los televidentes que nos acompañan hoy. Bueno, para mí como persona, como mujer y ser humano, pero también creo para la comunidad caicedeña en pleno, un profundo dolor y una inmensa tristeza, una soledad y una impotencia de saber que habíamos perdido a unos seres humanos maravillosos en Antioquia. Habíamos perdido a un asesor de paz y a un gobernador que había puesto su mirada en una comunidad que estaba atribulada y asediada por los grupos al margen de la ley. Habíamos perdido a ese hombre que había ido a Caicedo a rescatarnos, no solamente del anonimato, sino también a rescatarnos de los grupos al margen de la ley y que había ido a tendernos su mano como gobernante, a proponer estrategias de salida. Una persona que miró a Caicedo con ojos de bondad y con ojos de misericordia. Sí, porque hasta ese momento Caicedo solo aparecía en los momentos de las tomas, no, ni en los mapas era como fácil de encontrarlo, y fue famoso solamente por las tomas guerrilleras, por todo lo que pasaba con los cafeteros también, por la presencia de los paramilitares, pero no para tomar acciones de solución. Es verdad, Liliana, lo que usted plantea. De hecho, en el recuerdo caicedeño, el único gobernador que se dirigió hasta el municipio en repetidas ocasiones a proponer esas salidas a las dificultades, el gobernador que observó en Caicedo su valentía, su trabajo, su honradez y su arraigo, y fue a proponer la marcha, pero también a preparar a la comunidad para hacer la marcha con todo el sentido y toda esa conciencia, pese a que Caicedo, sin saberlo aún, ya era una comunidad que practicaba la no violencia. Claro, lo estaban haciendo, ya juntos habían decidido protegemos a nuestras cosechas, nos protegemos entre nosotros y sin saberlo ya lo estaban haciendo. Así es, Liliana. El municipio, cuando se vio solo, desprotegido absolutamente por el Estado, es que 2 años sin fuerza pública, estuvo 2 años sin su ejército y su policía, entonces el municipio estaba en manos de los grupos al margen de la ley. La posibilidad de comercializar el café ya eran imposibles por el robo continuo del café en el Bajo de Anocosca, por las vacunas. Entonces la única salida fue que la comunidad se organizara con unas personas muy valientes a quien agradecemos mucho en su época, al padre José Gabriel Seguro, a la doctora Leila Lucía Tamayo, personera municipal en ese entonces, a los concejales, al señor alcalde y nuestros líderes y valientes campesinos, que fueron los que en una de esas salidas de la guerrilla en el Bajo de la Anocosca, estos hombres se apostaron enfrente del primer camión, de los 3 que ya estaban desviados hacia la carretera veredal, y producto de una negociación le hicieron entender a la guerrilla y los persuadieron qué significaba para Caicedo el café, que era su sustento, su economía. Y ese día lograron esa negociación con éxito y lograron continuar con su caravana de café y el acompañamiento con éxito hasta Santa Fe de Antioquia. Toda esta situación, esta gran marcha, que es lo que hace es continuar la marcha que ya venían haciendo ustedes, los caicedeños, los campesinos, el que se lleven al gobernador, al asesor de paz. ¿Qué cambió la vida de las personas en Caicedo? Bueno, hablemos un poquito entonces de los impactos para la municipalidad. Primero, una estigmatización muy grande. Un dolor. Un dolor muy grande y una estigmatización por el señalamiento a Caicedo como un territorio guerrillero, donde secuestraron y mataron al gobernador. En ese entonces, decir que éramos ciudadanos caicedeños era como decir somos guerrilleros. Como ustedes asesinaron a nuestro gobernador y a nuestro asesor de paz, o sea, cargaron ustedes con esa gran culpa. Pero también, así es, pero también perdimos de tener un gobernante y a un ser humano con un asesor de paz, con las calidades del doctor Gilberto, y
un proyecto ético-político del señor gobernador basado en la transparencia, en la equidad, en el buen gobierno, en la participación ciudadana para toda Antioquia. Pero también lo primero fue el estigma y lo segundo es que también cogieron mucha fuerza ustedes. Así es, muy a pesar de la trágica desaparición de los doctores Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry, a partir del 2003, la comunidad y Constitucionalidad se dio a la tarea de empezar a conformar la Asamblea Municipal Constituyente. Nosotros la denominamos Centro para el Desarrollo y la Reconciliación. Allí adoptamos los postulados del Plan Congruente de Paz e iniciamos un proceso de transformación, de educación y a gestar esos procesos para trabajar lo que son los presupuestos participativos, el control social. El apoyo a los campesinos. El apoyo a los campesinos. Entonces se empezó a gestar un proceso de participación en torno a la reconciliación, a la paz y continuar fortaleciendo la no violencia. Pero no fue solamente ello, por lo que ya en el 2007 por primera vez convocábamos a una primera consulta popular en el municipio donde la gente acudió masivamente a las urnas a votar por el sí a la vida, por el sí a la no violencia. Posteriormente, en el año 2012, llevamos a cabo una segunda consulta popular. Pero espérese, no me lo cuente todo de una vez, Edilia, porque estamos conversando de esa marcha detenida. Y quiero que los televidentes se queden ahí para que sigan con nosotros, identificando esas verdades que liberen, qué sucedió y qué sigue, como usted lo está contando, en ese resurgimiento de Caicedo y en esa fuerza de las organizaciones sociales que le siguen apostando a la no violencia. Ya regresamos. Estamos en Verdades que Liberen, un programa de la Comisión de la Verdad para ampliar el diálogo sobre lo que nos pasó como sociedad, lo que hemos vivido, cómo el secuestro nos marcó de manera fuerte en Antioquia. Nos acompaña Luz Edilia González Cano desde Caicedo y veníamos conversando, Luz Edilia, de todo ese resurgir y toda esa fuerza y toda esa organización, 2012, organización y resistencia constante en Caicedo. Así es, ya para el año 2012 entonces retomamos de nuevo esos postulados de la filosofía de la no violencia y presentamos por primera vez a la comunidad y al departamento nuestro Museo Histórico de la No Violencia, pero también adoptamos mediante acuerdo municipal el día 5 de mayo como el Día por la Vida. Hemos desarrollado... Y mayo se convirtió en el mes por la vida. Mayo se convirtió en el mes por la vida, donde hemos desarrollado diferentes actividades, tanto pedagógicas como deportivas y culturales, pero todas en torno y dando cuenta de la dignificación y el respeto por la vida. Si esto no hubiera sucedido, el departamento tendría otra realidad, el movimiento de la no violencia. De alguna manera las cosas pasan para algo. ¿Qué cree usted, Edilia? Si no hubiera sucedido lo que sucedió en el Bao, que no hubiéramos querido que hubiera tenido ese final, las cosas hubieran sido distintas para Antioquia. Absolutamente, absolutamente, y lo expresábamos en el inicio de esos fuertes impactos para la comunidad caicedeña, y yo siento que definitivamente perdimos a unos seres humanos únicos, unos seres humanos con una sabiduría propia, con una sabiduría natural, pero una sabiduría al servicio de la humanidad. Entonces perdimos la oportunidad de haber tenido un mejor departamento, un mejor país, con un relacionamiento diferente entre el Ejecutivo y entre el Estado y la misma comunidad. Un departamento y un país va al abrigo de unos principios de la equidad, de la transparencia, de la participación ciudadana, de la verdad, de un desarrollo integral. En la Comisión de la Verdad y parte de este ejercicio ha sido poder decirnos las verdades, así duelan, decirnos todo lo que sentimos. Usted lo decía uno de los entrevistados ahora, y hay verdades que se quedan aquí, como que uno no es capaz de decirlas todavía, incluso por miedo. ¿Qué le diría usted a los responsables de esa tragedia si los tuviéramos aquí al frente? Bueno, yo les diría que les arrebataron a sus familias, a unos seres humanos
íntegros, y para el país, y para Antioquia, y para Caicedo nos arrebataron a los líderes, a los primeros exponentes de la no violencia, la reconciliación y el perdón en Antioquia. Yo les diría que es algo monstruoso, fatal para el país, porque definitivamente eran unos seres que estaban comprometidos con el desarrollo de Antioquia, con el desarrollo integral del país, con una visión de país, con una visión absolutamente integral, donde la comunidad para ellos era lo esencial y la razón de ser de su programa de gobierno, de sus intereses, de su visión política. Bueno, y a propósito de lo que usted está diciendo, Luz Edilia, en la Comisión de la Verdad lo que se busca es saber y tener las respuestas. Y eso es parte del informe que se entregará en el mes de noviembre para que todos sepamos qué nos sucedió. Veamos por qué es importante el saber en esta conversación y en este saber la verdad y eliminar la mentira que es dañina y que nos arrebata la tranquilidad del alma. El acontecimiento. Y si yo pudiera decir algo del secuestro, yo diría que es el peor de los crímenes porque los incluye todos y para siempre. En la Comisión de la Verdad escuchamos horas y horas, dando valor a los testimonios directos de víctimas y responsables de todos los lados del conflicto. Estudiamos miles de páginas para que el país pudiera conocer detalles que hoy no conoce. Hay un sufrimiento que está por encima de todos los sufrimientos: ser víctima de la mentira. Comenzamos a sanar cuando decidimos conocer la verdad. Comisión de la Verdad, el valor de saber. Frente a esta realidad, y aquí yo lo estaba expresando con Luz Edilia, ¿qué debemos hacer para que esta situación de guerra no continúe, para que esto no lo volvamos a hacer, Luz Edilia? Bueno, yo creería que la responsabilidad no está únicamente en las comunidades, en los ciudadanos de a pie, obviamente. Nosotros, a través del compromiso, a través de la participación, por lo menos desde Caicedo, nosotros venimos trabajando en esa pedagogía de la no violencia. Y es así como el mes de mayo se ha convertido en el mes por la vida, y allí estamos formando a los niños y niñas, a nuestros adolescentes y jóvenes en una pedagogía de la no violencia a través del Museo de la No Violencia, que es una estrategia de pedagogía, pero también para no olvidar aquellos hechos que enlutaron y que aún enlutan la vida del municipio de Caicedo, seguir trabajando con la esperanza y con la ilusión de que también en nuestras manos está poder seguir llevando a cabo la no violencia desde nuestro quehacer, desde nuestros comportamientos y desde nuestro trabajo. Y no al secuestro. Y no al secuestro, y no a la violencia, pero también hay una responsabilidad y una tarea muy grande desde el Estado, desde los gobiernos, de no abandonar a los territorios, de no dejar solos a sus campesinos, de ser unos gobiernos verdaderamente equitativos, donde se mire a los territorios de sexta categoría, los municipios donde hay más necesidades. Bueno, ahí tenemos un gran reto. Aquí con Luz Edilia provocamos una conversación que quiero que sigan ustedes, que sigan en sus casas, que papás y mamás, abuelos, tías, hermanos mayores, le cuenten a los más pequeños, a los más jóvenes qué vivimos y por qué no lo debemos volver a repetir. El próximo viernes 7 de mayo a las 11:30 de la mañana nos volvemos a encontrar para que conozcamos las consecuencias que generaron estas dos muertes, este acto de violencia contra una marcha que lo único que buscaba era conversemos, reconciliémonos. Y bueno, ese gran delito del secuestro nos quitó la vida de 2 personas, pero no solamente la de ellos, de más de 7.000 personas que han pasado por el secuestro en Antioquia. Nos vemos y gracias por rendirle tributo a la verdad, a saber qué sucede, desde lo íntimo de sus casas hasta lo grande como región, que nos merecemos tener otra realidad. Y Antioquia y la Comisión de la Verdad lo hace por eso, para saber. Gracias.